Nos encontramos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que tengo la oportunidad de entrevistarlo por segunda vez. En la primera era vicepresidente y hoy llega justamente como uno de los hombres más importantes en el manejo del sector privado. Y sin duda, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, se proyectaban un escenario en el que la falta de liderazgo por parte del Estado peruano, pero sobre todo por parte de la clase política, nadie la asumía. No había un norte en el país, pero sobre todo en la búsqueda de una visión de crecimiento y desarrollo. Tarea cumplida, señor presidente, y bienvenido a Ucayali una vez más, pero sobre todo dándole la bienvenida ya en el nuevo cargo. Ya no como vicepresidente, sino como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Así es. En el mes de junio asumí la presidencia y asumí este reto en una coyuntura de crisis económica y social muy compleja para el país. Sin embargo, ya veníamos desarrollando un trabajo, que me acuerdo en la primera entrevista contigo lo conversamos, que es buscar cómo aportar como gremio empresarial representante del sector productivo nacional, cómo aportar para el desarrollo sostenido de nuestro país. Y de ahí nació la iniciativa de hacer primero el Perú Agenda 2031 y luego de esto, al ver los números y encontrar que, por ejemplo, la industria manufacturera se concentra en un 60% en Lima, mientras que la mitad de las regiones no aportan ni siquiera el 1%, y si hablamos de la macroregión Oriente, es toda la macroregión Oriente, sumado las tres regiones, llegan escasamente al 2%. Esa preocupación la quisimos poner en valor y llevar a las regiones para discutirla. Porque un Perú que quiere crecer, que quiere salir del subdesarrollo, queremos pertenecer al club de países ricos, ¿no es cierto? Queremos estar en el OECD, queremos participar de la economía mundial. Pero si no hacemos un país más homogéneo, esto no se va a lograr. El Perú no va a salir adelante solo con Lima y ya tenemos que darnos cuenta de esa realidad. La inversión productiva en regiones es muy baja. La mayor cantidad de inversiones que vemos en provincias y en las regiones no son productivas. Pero claro, tenemos una visión cortoplacista. Lo decías hace un momento. El Perú lamentablemente no ha construido una visión de largo plazo. Cada gobernador, cada presidente, cada alcalde que llega a su gestión tiene solamente el horizonte temporal de su gestión. Y 4 años son insuficientes para construir. Claro, a ver, si a mí me dicen que justo fue una de las preguntas, cuando uno conversa con los candidatos, normalmente tiende a decirles cuáles son tus proyectos, qué obras tienes, qué cosas vas a ejecutar, ¿no es cierto? Y el alcalde o el candidato se siente obligado a dar una lista de obras para su gestión. Pero habría que preguntarles otra cosa. ¿Para qué quieres hacer esas obras? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde quieres llevar tu región? ¿Cuál es la visión que tienes de desarrollo de tu país o de tu región o de tu municipalidad? En función a esa, recién di tú qué obra vas a ejecutar. Pero aquí nadie piensa así, ¿no? Y dígame, ¿qué es lo que ha encontrado desde junio a la fecha? Porque ha tenido la oportunidad la Sociedad Nacional de Industrias de tomar el liderazgo de este timón de una prospección que necesitamos rumbo de corto, mediano y largo plazo. No lo ha hecho el Poder Ejecutivo, no lo han hecho los gobernantes de turno, no lo hace la clase política porque está tan entretenida en cómo recuperar las inversiones de sus campañas. Por Dios, o sea, ¿qué está pasando? Más nos preocupamos en cuánto gasté y en cuánto tiempo voy a recuperarlo, cuando realmente nos estamos olvidando de lo más importante, que es el de promover desarrollo y el de ser el líder, ayudando a levantar las necesidades básicas insatisfechas. Es correcto. A ver, si las regiones fueran atractivas a los inversionistas, la realidad sería distinta. ¿Por qué la inversión productiva se concentra en un 60% en Lima? Porque Lima tiene infraestructura, tiene conectividad, tienes energía, tienes todas las facilidades. Sí, puedes, pero es una visión centralista. Es correcto, es correcto. Pero entonces, ¿cómo llevar ese desarrollo hacia las regiones para que sean atractivas a las inversiones? A ver, ¿qué cosa hemos encontrado en la macroregión Oriente que nos ha preocupado muchísimo? Tiene la tasa más alta de informalidad en el Perú. Más del 85% de los trabajadores en la región macrooriente son informales. No tienen seguro, no tienen vacaciones, no participan de utilidades de su empresa, no tienen jubilación. O sea, estamos hipotecando
todo el futuro de esa gente. ¿Qué va a hacer el Estado con todo ese 85% de personas cuando se jubilen? Bueno, nunca se van a jubilar, pero cuando lleguen a una edad adulta y no puedan subsistir, ¿dónde está el rol del Estado ahí? Seguimos hablando en nuestro país de leyes y legislaciones laborales rígidas, ¿no? Acabamos de sacar 2 decretos supremos más del Ministerio de Trabajo que ponen más rígido el tema de la legislación laboral. ¿Creen que con eso están ayudando a la formalidad? Eso es un error mayúsculo. Y no sé cómo no puede entender ni el Congreso, ni el ministro de Trabajo, que se lo dije en una reunión que tuvimos personalmente, que no están apoyando la formalidad. Y cada vez que sacan una norma, un decreto, una ley sobre formalidad, lo que están haciendo es complicarla más. Ahora, de hecho, cuando me habla usted del altísimo grado de informalidad laboral, quien se lo pierde es el propio Estado, porque no recauda, porque no hay políticas que ayuden a promover la formalización en los emprendimientos. Voy a aterrizar un poquito al plano local. Aquí en Pucallpa en particular, de un tiempo a esta parte de la avenida 28 de Julio, en el distrito de Callería, los sábados y domingos alberga a más de 1000, me atrevería a señalar un poco más, de repente 1500 puestitos en el piso, en donde te venden desde bisutería, electrodomésticos, ropa de segunda, calzados. Hay una serie de productos que sin duda nos pinta de cuerpo entero de que hay necesidad de emprender. Hay iniciativas positivas para, de alguna u otra manera, la creatividad del peruano salir adelante frente a la crisis. Pero ¿quién te ayuda a formalizarte? Correcto. Perú, país de emprendedores. 7 de cada 10 peruanos es un emprendedor, tiene un pequeño negocio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que eso es una bonita idea, es una... Por eso que se habla que el Perú es un país resiliente, ¿no es cierto? Pero es un emprendedor de subsistencia, esa es la diferencia. No es un emprendedor que lo está haciendo porque tiene un proyecto de negocio, un capital, una visión, un plan de negocios, un desarrollo establecido. No, es porque tiene que subsistir. Ya, ese tipo de emprendimiento no es duradero. En el Perú, la estadística dice que son más o menos 500 los emprendimientos diarios que empiezan. Y de estos emprendimientos, solo el 40% llega al segundo año. No hay más data, pero yo te aseguro que al quinto año no llega ni al 5%. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Pero consiguen su meta? No. ¿Llegan al éxito? ¿Fracasan en el intento? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿No? A ver, cuando tú pones un negocio en el Perú, chico, mediano, grande, cualquier negocio, inmediatamente llega la municipalidad, INDECI, OEFA, SUNAFID, y es una lista más larga de instituciones que te llegan a tocar la puerta. Te pregunto, ¿vienen a decirte cómo te apoyo y cómo te ayudo para que surjas? No, vienen a decirte tu licencia, tu reglamento, tú estás incumpliendo la ley, multa y multa y multa y multa y multa. ¿Y en qué momento encontramos ese acompañamiento al micro, pequeño empresario? No hay. Eso es un gran error. El Perú o el Estado, lejos de acompañar a ese emprendedor, yo diría los 5 primeros años acompáñalo, no le cobres, ayúdalo, claro, apóyalo, capacítalo, fortalécelo y después cobra. Y lo más colosal es que SUNAT persigue al pequeño que recién quiere empezar, y a los grandes como que se hace la ley del embudo, anchos para algunos y angosto para otros. Lamentablemente en nuestro país, yo no sé si es solo un tema de facilismo, ¿eh? Porque claro, yo recuerdo varios casos en que, por ejemplo, la SUNAFIL está interviniendo a la gran industria acá y al costado hay un informal, pero a él no le interviene. Y usted pregúntale por qué, te dice, porque no tiene RUC, yo no lo puedo intervenir. Pero ahí está la informalidad, ahí está, sí, pero no lo puedo intervenir. O sea, claro, me voy a lo fácil, a lo que está declarado, ¿no es cierto? En el Perú los que tributamos somos muy pocos, ¿sabes? Muy pocos los que tributamos, ¿no? Ok. Visto de fondo el tema, vamos ahora al contexto de lo que encontró la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cuáles son esos grandes proyectos en los cuales debemos centrarnos? No solamente para Ucayali, porque habla de macroregiones, y esta macroregión oriente está entre Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La manera en cómo ustedes, como Sociedad Nacional de Industrias, lo han planteado. Aunque me hubiera gustado que esté allí incluido Amazonas, San Martín, que también son parte de la Amazonía.
Usted sabe que eso se hizo al inicio, pero al empezar el estudio, la conexión comercial y las corrientes económicas entre San Martín y Amazonas y las regiones del norte del país son mucho más fuertes. Ah, ok. O sea, hubo una razón las técnica. Vías. Exacto. Las vías. Exacto. Que Entonces, Loreto, una isla totalmente fuera. Ucayali, que trata de subsistir con su carretera Federico Basadre, que también falta darle mantenimiento y necesita otras alternativas a la Federico Basadre, como las que te llevan a la marginal. El río Ucayali, madre de Dios. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención en todas las estadísticas que ustedes están prospectando es de que Ucayali, oiga, el nivel de informalidad y el nivel de pobreza esté mucho más que el propio Madre de Dios. Sí, es correcto, es correcto. Y como siempre lo comento, existe una relación y una correlación directa entre informalidad y pobreza. Si logramos atacar la informalidad, la pobreza baja. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Yo siempre lo pongo como ejemplo porque se podría hablar de un milagro económico, lo que pasa en Ica. Ica es la región menos pobre. Ica hoy tiene 6.6% de pobreza. Ica hoy tiene la menor tasa de informalidad. Ica hoy, si usted quiere conseguir un trabajador, va a ser muy complicado, porque casi todos están empleados. El nivel, el promedio de ingreso de un trabajador en Ica es el más alto del país. ¿Y cuál es su secreto? En Ica se apostó por la agroindustria. Pero, a ver, ¿y eso qué tiene que ver? Que el Estado promulgó una ley de apoyo sectorial. Eso se llama política sectorial y es lo que la Sociedad Nacional de Industria viene pidiendo hace años. El Estado, si no hace eso que hizo con la agroindustria, con otros sectores, textil, calzado, madera, acuicultura, pesca humana, pesca de consumo, si no hace ese desarrollo de política sectorial, no va a encontrar el desarrollo o el gran impulso económico. Gracias a las ventajas que se le da a este sector en cuanto a tema laboral, en cuanto a tema tributario, impulsó las inversiones hacia la agroindustria. Ica es una de las regiones que más explota esta agroindustria. Nosotros en Ucayali particularmente me llama poderosamente la atención el letargo que tienen de los gobernantes que han pasado tanto en el Poder Ejecutivo, principalmente, le sigamos dando la espalda a una de las más grandes oportunidades que tenemos, un mercado emergente que es Brasil. Conectividad, por Dios, ¿por qué no le damos la oportunidad de desarrollar a nuestra pobre gente? Nos quejamos. Pedro Castillo entró al poder y llegó, lo primero que hizo fue llegar a Purús. Purús, que es el pueblo más alejado, más pobre, más caro y más olvidado de los gobiernos. Sin embargo, ellos están a unos cuantos metros de Brasil y la realidad es abismal entre Brasil, en estado de Acre, y Ucayali, en Purús. Oiga, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo miran ustedes desde el sector privado la posibilidad de abrir comercios binacionales entre Ucayali y Brasil, en estado de Acre, para poder potenciar y quitar ese aislamiento y ese altísimo nivel de pobreza en el que vive Porto Esperanza en Purús y Yurúa en Breu, que son dos puntos importantes en la región de Ucayali por falta de conectividad? Es correcto, y habría que preguntarles a los pobladores de esas zonas limítrofes qué tan peruano se pueda sentir uno. Oiga, la mayoría mirando prefiere ir a sacar su documento nacional de identidad en Brasil, porque Brasil le va a dar todo lo que Perú no le da. Es correcto. Y la pregunta es, ¿por qué año tras año pasan gobiernos, pasan instituciones y la realidad sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser? Yo sé que la geografía del Perú nos ha traído pues grandes problemas y hay que saber trabajarlo, pero la ingeniería ha avanzado mucho. La conectividad en el Perú es pésima. Regiones del centro no pueden sacar sus productos hacia los puertos porque no hay conectividad. Ecuador nos ha cacheteado. Pero claro. Ecuador nos ha cacheteado con todo y sin mover el medio ambiente. La macro región oriente no tiene conectividad, no se conecta con la zona centro, con la zona de la costa. Sacar un producto
de la selva hacia el puerto del Callao es mucho más costoso que exportar desde el Callao hacia Europa. Un contenedor, moverlo hacia el Callao es sumamente caro. El costo logístico del oriente hacia los puertos es muy alto. Brasil, ya que puso usted como ejemplo Brasil, ha dragado sus ríos, ha hecho grandes, ingresan grandes embarcaciones con gran cantidad de contenedores. En nuestra selva, lamentablemente, seguimos con pequeñas embarcaciones con muy poca capacidad de carga y eso limita Pero muchísimo. ¿qué nos convendría más en tema de conectividad con Brasil? ¿Terrestre o ferroviario? Yo diría que es una mezcla. No, nosotros hemos detectado proyectos interesantes de crear un cinturón a nivel de transporte ferroviario y también de carreteras hacia el centro. O sea, yo diría tendríamos que hacer, y lo dice ya el proyecto, un sistema integrado. El oriente tiene que conectarse con la costa y de la forma fluida, pero también tiene que tener salida hacia el Atlántico. Y esas embarcaciones grandes que llegan a Brasil deberían llegar hasta Quito. Y podría llegarse porque podemos hacerlo, pero hay que invertir. El proyecto de la hidrovía amazónica, Correcto. que encontró como impulsores a un Estado que no supo enfrentar a los ecologistas, a los defensores del medio ambiente y que nos pusieron su parafernalia y frenaron el proyecto. ¿Debemos insistir en la hidrovía amazónica? Yo entiendo que sí. Es más, es una necesidad de la región. Mira, el tema ambiental, yo soy muy respetuoso, soy uno de los que impulsa dentro de la Sociedad Nacional de Industria, es más, presido la Comisión de Economía Circular también, porque para mí la industria nacional tiene que ser una industria sostenible, respetuosa con el medio ambiente, inclusiva socialmente hablando y que genera riqueza económica. Eso es ser sostenible. Pero no puede ser que en nombre de la sostenibilidad se detengan proyectos tan importantes y tan grandes. Hace un rato decíamos, la tecnología ha avanzado, y ha avanzado muchísimo, la ciencia ha avanzado. No podemos hablar ahora que no se puede hacer nada porque va contra el medio ambiente. Al contrario. No, por eso le digo, Ecuador es una clara muestra. De que sí Hace se poco puede. he estado en Quito y he recorrido la costa, la sierra y la selva de Ecuador y he visto, por Dios, han crecido en conectividad enormemente. Pero tú ves, los cerros y el medio ambiente no han sido tocados absolutamente nada. Las viviendas y el nivel de arquitectura que tiene Quito demuestra todo lo contrario a lo que nosotros pregonamos. Es decir, la ingeniería y la arquitectura van de la mano, pero ecoamigablemente. Es correcto, es correcto. Debemos acostumbrarnos a que todos nuestros proyectos pasen por un filtro ambiental, pasen por un filtro social. Sí, es correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero en nombre de la sociedad y en nombre del medio ambiente no podemos detener proyectos. Al contrario, hay que incorporar esos criterios para que sean sostenibles, ¿no es cierto? Ok, ¿qué le diríamos a la clase política, a la clase emergente que está por asumir el poder este enero del próximo año? Yo les dije ayer a los candidatos que asistieron al evento de la Sociedad Nacional de Industria, primero que nos ponemos a su disposición, porque nosotros tenemos un equipo técnico que puede aportar y colaborar. Okay. Pero lo fundamental que le hemos dicho es que enfrentemos ya, pero de forma férrea, directa, la corrupción. No podemos seguir avanzando como país con el nivel tan alto de corrupción que tenemos. Y la corrupción se ha generalizado. Ya no podemos hablar solo del sector privado, público, está en toda la sociedad, en todas las instituciones que uno va, hay corrupción. El que llega a ser gobernador tiene que ser una persona que aspira a mejorar a su sociedad, que aspire a llevar a su región hacia el liderazgo, hacia adelante, hacia el progreso, pero tiene que sacar la corrupción de por medio. No podemos estar en un país con más de 2.300 obras paralizadas, con más de 28.000 millones de soles paralizados por corrupción. Básicamente por corrupción están paralizadas las obras. No podemos tener gobiernos regionales que ejecuten obras con expedientes técnicos muy mal hechos, pero de muy mala calidad. Copyright. Exacto, simplemente le cambian de nombre al proyecto y lo quieren ejecutar. ¿Y cuál es el problema? Que al ejecutarlo salen todas las divergencias y empiezan las adendas. Y cuando empiezan las adendas se abre la puerta a la corrupción. Nos lo dirá a nosotros el hospital regional que ya va a tener más de 6 años
que no puede entrar en funcionamiento, ya se está envejeciendo la infraestructura, sin ni siquiera poder ser culminada. Y la población lo necesita. Oh, ¿cuánta gente ha muerto en pandemia? ¿Cuántos ucayalinos han muerto a raíz de no tener una buena infraestructura y no tener lo básico? Es lamentable, la verdad es lamentable y eso es frustrante. Eso es muy frustrante. Yo vengo del sector privado, yo hago empresa, yo genero riqueza, yo colaboro y aporto con mi país, con mis impuestos. Ahora me he dedicado a ser un dirigente gremial, quiero apostar por el desarrollo productivo de nuestro país, tengo ideas, quiero hacer cosas. Pero cuando uno llega al Estado y encuentra un aparato tan burocrático y tan insensible, que es lo peor, y proclive a la corrupción, lamentable encontrar ese escenario porque eso no detiene el crecimiento. Ahora, me gustaría un mensaje al electorado, ya se dirigió a los políticos. Ucayali, así como el país, lamentablemente la clase, el poder económico copó al poder político. Y es el poder político el que no decide realmente quién va a ser el gobernante, sino la clase, el poder económico. Pero Bien. ¿cómo hacerle entender a ese ciudadano, a ese votante, que nos conviene Mire, a la sociedad? hay un viejo dicho que dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿no? Y yo diría... No nos condene de esa manera, por favor. Pero yo diría lo siguiente, el poblador, el ciudadano debería entender que tiene el principal poder, es el más grande de todos, que va más allá del económico, del político, de la corrupción, porque el poder del voto es independiente y a uno nadie lo obliga a votar por nadie, ¿no es cierto? Entonces, emitan su voto pero con conciencia y no se quejen después de su futuro porque ustedes lo están eligiendo. Entonces, aprendamos a elegir. Necesitamos levantar el nivel cultural a nivel de política en nuestro país. Aquí pensamos que una elección es casi una suerte de sorteo, me compro una tinca a ver si me sale o no. No puede ser así, ¿no es cierto? Debemos revisar planes de gobierno, revisar hojas de vida y después no nos asombremos que estamos eligiendo a una persona que ha sido cuestionada y que tiene juicios y que tiene denuncias de corrupción. No nos sorprendamos con eso. Tomémonos un tiempo y revisemos hojas de vida de las personas, ¿no es cierto? Impulsemos el real poder que tiene el elector. Cuidado, nos quedamos sin candidatos. Ojalá no sea así. Quiero agradecerle la deferencia que ha tenido con nosotros una vez más y espero que nos siga visitando. Espero, el plan es sostenible, ¿verdad? Mire, es decir, han venido primero a preparar el documento, ahora lo están presentando. Y ahí no queda. ¿Qué sigue después? Yo lo decía justo ahí en la reunión. Entregar al país un libro como Perú Regiones al 2031 desde ya es un gran aporte. Pero si no se implementa, será un libro más académico en alguna biblioteca. Que no sea de Loco Valdés. ¿Eh? Y por supuesto nosotros no estamos en esa línea. Hemos iniciado un recorrido por el país presentando el libro y les estoy diciendo a los candidatos, por eso que me estoy reuniendo con los candidatos. Uno de ellos va a ser gobernador. Mi siguiente visita va a ser al gobernador para decirle, a ver, amigo, ¿cuál de estos proyectos que hemos presentado usted lo está incorporando en su plan de trabajo? Y a esos yo quisiera ayudarlo. A ver, ¿cómo le doy? Vengo con mis técnicos, los apoyo, hacemos foros, hacemos... Eso es lo que necesitamos hacer. La Sociedad Nacional de Industria ha asumido un rol muy activo en lo que significa propuesta de desarrollo productivo en el país. Es una labor que lo voy a emprender a lo largo de mi gestión. Quiero agradecerle la deferencia que ha tenido una vez más. Y como le decía, espero que no sigamos perdiendo este tipo de conversaciones que necesita la población saber. Porque como le planteaba al inicio, alguien tiene que tomar el timón. Si la pérdida de liderazgo lamentablemente nos lleva a ese cisma, a esa ambivalencia en la que una sociedad necesita que alguien encamine. Y si no lo hacen los gobernantes, si no lo hace la clase política, bienvenido sea el sector privado. Participemos del crecimiento y de propuestas del país. Yo creo que por ahí está. Muchísimas gracias también. Hasta la próxima. Siempre.